Bé, bona tarda a tothom i gràcies per les persones que estan a la sala com les persones que estan a l'streaming i sobretot vull donar l'agraïment als doctors Pedro Cobo i Maria Cuesta que avui han tingut el plaer de desplaçar-se des de Madrid fins aquí per compartir el seu expert coneixement amb un tema que evidentment que ens afecta a tots d'una manera més que important. Como digo, tanto el doctor Cobo como la doctora Cuesta, ellos son especialistas y han trabajado, una de las pocas personas que han trabajado en una cuestión que ahora comentábamos, que cada vez se está convirtiendo en un problema más acuciante, sobre todo en lo que es las grandes ciudades. Concretamente, ayer yo les comentaba que el Centro de Estudios Demográficos que está en la Universidad Autónoma comentaba que, pues que todo esto de la pandemia, el confinamiento, sencillamente, se decía si iba a haber un mayor éxodo de las ciudades hacia afuera, etcétera, hacia el mundo rural y demás, y evidentemente pues eso no ha pasado, puede haber pasado en unos casos que casi podemos decir anecdóticos, sí que evidentemente el tema de lo que es el tema hipotecario, el tema de vivienda, el tema de lo que son los alquileres y que hace que sobre todo las personas jóvenes, más jóvenes tengan que salir de lo que es el entorno de la ciudad de Barcelona para ir a buscar lugares, pues digámosle, con unas rentas, más sostenibles y que puedan llegar más, pero que la tendencia cada vez más es a vivir en grandes núcleos urbanos con miles y miles de personas, por no decir millones de personas. Entonces nos encontramos que en esa tendencia el ruido se ha hecho cada vez más presente y ahora pues todos sabemos que en las ciudades, a raíz del todo el tema de la pandemia, el tema de los restaurantes, el tema de los bares y demás, pues el tema de la ocupación de las calles, pues también, en concreto en Barcelona, pues es un elemento pues que se ha puesto sobre la mesa la negociación de todo lo que es el gremio de restauradores con sencillamente la autoridad municipal y demás. Entonces, miren, tanto el doctor Cobo como la doctora Cuesta, pues ellos son especialistas en evaluación y control de ruido, y entonces ellos pues tienen una larga trayectoria en este ámbito, y por ejemplo pues el doctor Cobo, pues sencillamente él ha realizado trabajos en acústica submarina, en acústica fisiológica, todo lo que es el procesamiento de señales, en la acústica ambiental. Y la doctora Cuesta, pues ella, además y eso creo que en ambos se les reconoce que han ido más allá de lo que es la propia investigación, sino que podemos decir que hacen una investigación de física aplicada para que realmente toda esta investigación pueda llegar y todos, sobre todo evidentemente las autoridades políticas, puedan entender la importancia de rebajar los niveles de ruido, de los decibelios y demás en nuestras ciudades. Entonces, ¿qué nos encontramos? Yo les voy a poner una pequeña analogía para ver la importancia del ruido. Hace un año y medio aproximadamente, en febrero de 2021, se hizo el anuncio de que un grupo de investigación del CSIC, sencillamente el ruido de los humanos en los océanos, sencillamente estaba causando alteraciones en la vida en los océanos. Concretamente, pues son los grandes, desde los seres más invertebrados de los mares hasta los grandes seres como son las ballenas. Y entonces, pues claro, aquí nos encontramos que el tráfico marino, lo que es la pesca, lo que son las actividades, todas las actividades industriales, pues tienen un efecto directo sobre lo que es la fisiología, la reproducción e incluso lo que es la propia supervivencia de los animales en los mares.
Entonces, bueno, pues ese estrés provocado por ese ruido que los humanos provocamos cuando circulamos por los mares, fíjense, piensen por un momento nosotros que vivimos en el Mediterráneo y estamos muy acostumbrados, pues ver esta moda de unos años que son las motos de agua, estas motos que, en fin, de agua que claro, que son, bueno, son motos de agua que lo que comporta es esta cuestión de un ruido realmente muy importante. Pues muy bien, entonces nosotros nos encontramos que si esto está pasando en los mares, ¿qué no está pasando en nuestras personas que vivimos en grandes núcleos urbanos? Y fíjense que entre los efectos en la salud humana que puede tener el ruido, pues además de lo que es la sordera o lo que es la sordera profesional, lo que se llama la hipocausia, nosotros podemos tener otros efectos psicológicos, otros efectos directos sobre lo que es el sistema nervioso, lo que es el aumento del ritmo cardíaco, lo que es la vasoconstricción, lo que es la aceleración del ritmo respiratorio, lo que es la reducción de la actividad cerebral, es decir, que hay múltiples elementos en los que el ruido está presente. Entonces, yo sobre todo quiero agradecerles a la doctora Cuesta y al doctor Cobo que ellos pues hayan realizado este libro de la colección ¿Qué sabemos de?, que son estos libritos pequeños pero altamente interesantes. Yo les recomiendo a todos ustedes que a través de lo que es la web, y no es que quiera hacer publicidad encubierta, pero sí que les digo que este libro en concreto, como los otros de todo este ciclo que hemos hecho en base a los libros de esta colección de ¿Qué sabemos de?, pues yo se lo recomiendo fervientemente, porque de aquí podrán aprender muchas cosas respecto a lo que significa, en este caso, la importancia del ruido en nuestras vidas y demás. Entonces, nosotros sabemos que tendemos cada vez más, sobre todo en España, en la península ibérica, en el mundo mediterráneo, que cuando llega el verano, pues evidentemente abrimos nuestras casas y demás, pero claro, eso significa que el ruido está continuamente ahí. Claro, también por otra parte, pues sabemos que con el aumento de las temperaturas vamos a tener que cerrar, porque vamos a tener que vivir más con los aires acondicionados, porque es lo que sencillamente ya los físicos nos están diciendo, que el aumento de las temperaturas, fíjense que evidentemente, pues esto que ahora ya esta palabra que se ha puesto, este veroño, que a 14 de noviembre tengamos la temperatura que tenemos, pues tampoco es que sea muy normal. Desde mayo a noviembre, pues ya casi estamos no en un espacio tropical, pero sí que realmente nos encontramos con una alteración de las temperaturas realmente pues muy importante. Por lo tanto, les dejo con el doctor Cobo, con la doctora Cuesta. Yo les agradezco mucho que hoy estén aquí con nosotros para compartir su experto conocimiento sobre este problema que realmente en ciudades como Barcelona, en ciudades como Madrid, ya por no hablar de grandes ciudades, pues digámosle como Londres, como París, donde los 10 millones de personas superan, y por no hablar de otras megalópolis, México, Estambul, 20 millones, México, 24 millones de personas. Pues imagínense pues lo que eso significa a nivel de lo que es el movimiento de personas. Tan solo pensar en Ciudad de México, pongamos por caso, pues es algo que, en fin, que realmente asusta, por decirlo así. Bien, por lo tanto, muchas gracias por estar aquí, y ya saben que a través del chat pueden realizar todas las preguntas y demás. Gracias, y sobre todo gracias, doctor Cobo, gracias, doctora Cuesta, por estar hoy aquí y compartir su conocimiento con todos nosotros. Y a buen seguro, como siempre digo, pues aquí siempre hacemos muchas preguntas y respuestas, encontramos algunas. Hoy encontraremos seguro más de una respuesta a lo que significa vivir en una ciudad con ruido. Muy bien, pues en primer lugar yo quiero también agradecer al doctor Luis Calvo, que es la persona que nos ha invitado a venir aquí a la delegación del CSIC en Cataluña para dar esta conferencia. Bueno, como bien ha dicho el doctor Calvo, ¿Perdón? ¿Dice usted algo? Lo que vamos a hacer está basado en el libro del que sabemos del ruido, por lo tanto el guión sigue un poco los capítulos del libro. Primero haremos una pequeña introducción para definir lo que del ruido ambiental, que es el objeto de esta conferencia. A continuación hablaremos de cómo se mide el ruido, fundamentos esencialmente físicos de cómo se mide el ruido. A continuación, efectos del ruido, qué efecto tiene el ruido en las personas esencialmente.
El cuarto punto es cómo está regulado los aspectos legislativos del ruido en España. A continuación, en el punto 5 sería control de ruido, es decir, las diferentes técnicas de ingeniería que hay para reducir el ruido. Haremos una breve exposición de eso y finalizaremos con las conclusiones. Primero, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un agente contaminante. De hecho, en la ley del ruido se define la contaminación acústica como ven ustedes aquí. Presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen molestia, riesgo, daño para las personas y etc. Es decir, estamos hablando de un agente contaminante que produce efectos nocivos fundamentalmente en la población. Por lo tanto, tiene una entidad, tiene una importancia. Aunque, como digo, contaminación acústica se define como ruido y vibraciones, nosotros, es decir, el ruido cuantitativamente es mucho más importante que las vibraciones. Por lo tanto, en esta presentación solamente hablaremos de ruido. Es decir, prevalencia del ruido. ¿De qué niveles estamos hablando de ruido? Esto empezó todo en un estudio de la EPA, la Agencia Ambiental Americana, en los años 70, encargó a un grupo de expertos que hiciera un informe acerca de la importancia del ruido, sobre todo en las grandes ciudades, ¿vale? Y entonces ellos hicieron un histograma, que es la figura que ven aquí. Estamos hablando de los años 70. Esto es una figura que viene en la versión condensada, la versión resumida, de un documento que se llama Protective Noise Levels. Y aquí podemos ver que ya en esa época, el 75% de la población urbana estaba expuesto a niveles día-noche, niveles globales, por encima de los 55 decibelios A, 44% por encima de los 60 decibelios y un 26% por encima de los 65. Ya a continuación hablaremos cómo se definen estos niveles y ya verán ustedes la importancia que tiene cuantitativamente estos valores que estamos dando. Un poquito más tarde, en el año 96, la Unión Europea hizo un informe también que encargó a un grupo de expertos que se llamó Libro Verde sobre la futura política del ruido. Y aquí se cuantificaba en Europa, a nivel europeo, que el 37% de la población europea estaba expuesta a niveles por debajo de 55. Entre 55 y 65, el 43% de la población, y por encima de 65, el 20%. Bastante coincidente con el informe de la EPA. También, anecdóticamente, nosotros participamos, nuestro instituto, en la realización del mapa de ruido de Madrid en el año 98 y se hizo en el interior de lo que se llama la almendra central, es decir, el interior de la M30. Y nosotros cuantificamos, fíjense, que el 46% de esa población en el interior de la M30 estaba expuesto a niveles por debajo de 65 decibelios y que el 54% estaba expuesto a niveles por encima de 65 decibelios. Como se sabía la población que había en aquella época, del orden de 560.000 personas estaban expuestos a niveles por debajo de 65, sin embargo, por encima de 65 había del orden de 650.000 personas expuestas a niveles diarios. En Barcelona, en el mapa estratégico del ruido del año 2017, también se hace digamos, esta cuantificación, y aquí podemos encontrar que en el año 2017, ya bastante más reciente, aproximadamente el 23% de la población estaba expuesta a niveles diarios por encima de 65 decibelios. Por tanto, estamos hablando de un problema importante, bastante prevalente, sobre todo, insisto, en las grandes ciudades. ¿Cuáles son las fuentes importantes del ruido ambiental, del ruido que podemos medir en una calle, en fin, en un parque? Nosotros nos basamos en un trabajo de Appenzeller y Rust del año 2005, creo que eran alemanes o austriacos, pero vamos, en ese mundo germánico ellos hicieron la siguiente valoración. Aproximadamente el 47% del ruido proviene del tráfico rodado, el 14% del tráfico aéreo, el 12% del tráfico ferroviario, de la industria y el comercio el 11% y del vecindario, de las actividades, digamos, del vecindario, del orden del 16%. Aquí hay una cosa muy importante, obviamente en el mundo germánico no existía el problema de las terrazas, por eso no está cuantificado aquí. Es decir, posiblemente cuantitativamente no sea tan grande, pero cualitativamente somos conscientes de que es un problema bastante grave en casi todas las ciudades. Pero fíjense, si sumamos todo el ruido de tráfico, el rodado, más el aéreo, más el ferroviario, del orden del 73% del ruido proviene del tráfico, es decir, 3/4 partes del ruido proviene del tráfico. Es así de crudo.
La problemática del ruido la podemos resumir en esta figura, que es un modelo que se llama entrada-salida. Mire, a la entrada tendríamos el ruido ambiental y vemos que es un ruido muy variable. Hay diferentes tráficos de diferentes tipos de ruido de tráfico, ruido industrial, ruido comunitario, ruido natural, y cada uno de ellos caracterizados por parámetros también acústicos muy variables, como son la intensidad, la frecuencia, el ancho de banda, el ruido de fondo. Es decir, no es un problema elemental, sino que es una cosa bastante compleja. La población también es muy heterogénea. La percepción del ruido depende mucho de lo que llamamos variables moderadoras, factores de la personalidad y factores sociológicos. Por ejemplo, de la personalidad, el estado de salud, la inteligencia, la actitud, la sensibilidad, depende mucho de esos factores la percepción del ruido. Y de factores sociológicos, pensemos en la zona. No es lo mismo personas, por ejemplo, urbana, que una persona que viva en una zona muy tranquila. La propia educación nos dice que personas con menos educación posiblemente soporten más todo este tipo de cosas, ¿no? Y luego la propia opinión sobre la fuente. Ante un concierto de música rock, piensen ustedes, las personas que están allí, ellos no perciben ningún ruido. Sin embargo, los vecinos que están alrededor, obviamente lo van a percibir mucho como una fuente muy ruidosa. Y los efectos del ruido también son muy variables y podemos distinguir entre efectos fisiológicos. El principal efecto fisiológico del ruido es en la audición, la hipoacusia, la sordera. Es decir, hay dos tipos de pérdida de audición, una relacionada con el envejecimiento, todas las personas a medida que envejecemos perdemos audición, y otra con la exposición al ruido. Y el problema es que las dos, digamos, se conjugan y lo que estamos haciendo, que el efecto del ruido, lo que va haciendo es que va incrementando los efectos del envejecimiento asociado, de la hipoacusia asociada al envejecimiento. Y luego efectos no fisiológicos, como pueden ser objetivo, interferencia con la palabra, concentración, atención, aprendizaje y memoria, y subjetivos, que son efectos muy importantes, estrés, malestar, molestia. De hecho, nosotros hemos puesto aquí en rojo lo que creemos que son más importantes y vamos a hablar a continuación de, fundamentalmente, efectos auditivos y efectos de la molestia, ¿vale? Porque luego van a tener cierta relevancia para la discusión de la regulación sobre el ruido. Primero, ¿cómo se mide el ruido? ¿Cómo se evalúa el ruido? Es decir, ¿qué variable física usamos? Pues la variable física es la presión acústica. Miren, la presión acústica es la variación de la presión de equilibrio. Ustedes, los que son más o menos de mi edad, recordarán que antes los mapas del tiempo hablaban de milibares. Hoy hablan de hectopascales. Bueno, pues la presión de equilibrio, recuerdan que era 1000 milibares, por debajo eran bajas presiones, por encima eran altas presiones. Por lo tanto, estamos hablando de una masa, que es el aire, que tiene una presión de equilibrio del orden de los 1000 milibares. Bueno, pues variaciones tan bajas como 20 micropascales, que es por definición el sonido, variaciones de la presión de equilibrio, 20 micropascales son percibibles por el oído humano. Por lo tanto, estamos hablando de variaciones de presión sobre la presión de la masa fluida del orden de 10 elevado a menos 10. Es por eso, por lo que ha dicho antes el doctor Calvo, el ruido es muy ubicuo y es muy penetrante. Es decir, basta que haya aire que vibre, que una vibración minúscula de esas partículas de aire dan lugar ya a sonido. Sonido o ruido, ¿vale? ¿Cómo se mide esta presión acústica? Pues hay un instrumento que es facilísimo, que es elemental, que es el micrófono. Hay muchos tipos de micrófono. Uno de ellos, el más usado, es el micrófono de condensador, que como ven, consiste en un condensador con una placa fija y otra que se mueve con la presión, con la vibración de la partícula del aire. Esa vibración se puede medir mediante una corriente eléctrica y eso es un micrófono. Un instrumento baratísimo, sencillísimo. Es decir, esa es la medida objetiva del sonido, del ruido. Ya veremos que hay que adecuarla para tener en cuenta, digamos, que siempre el receptor es la persona, es decir, es el sistema de la audición humana. Pero ocurre que la presión acústica tiene un rango de variación muy grande. Hemos dicho que la presión, digamos, más baja percibible son 20 micropascales, pero por encima son del orden de 100, 200 pascales. Estamos hablando de un rango de variación de 10 elevado a 6, 10 elevado a 7. Y saben ustedes la dificultad de trabajar con eso, hacer gráficos, hacer cálculos, y es por eso por lo que se decidió tomar el logaritmo. Porque una cosa que varía como 10, que tiene un rango de variación, cuando uno toma, por ejemplo, de 6, 7 órdenes de variación, cuando tomamos logaritmos, pues entonces ya son 6 o 7.
Se decidió multiplicar por 10, porque claro, comprimir un rango de variación de 10 elevado a 6 a 6 era demasiado, entonces se multiplicaba por 10. La unidad original que se usó para definir el decibelio fue la intensidad, y sabemos que la presión es proporcional al cuadrado de la intensidad. Por lo tanto, esta era la definición original del decibelio, 10 logaritmos nivel de presión sonora en decibelio, 10 logaritmos de la presión cuadrática partido por la presión de referencia al cuadrado. Si tomamos logaritmos, sería el 20 logaritmos de la presión cuadrática media sobre la presión de referencia, que hemos dicho que en el aire son 20 micropascales. Por curiosidad, solamente para que lo sepan, en el agua la presión de referencia es distinta, es un micropascal, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos definido el decibelio, pero todavía tenemos el decibelio objetivo. Y bueno, aquí podemos ver en este termómetro acústico el rango de variación normal, ¿eh? Estamos hablando de que, por supuesto, el límite inferior, es decir, el umbral de evolución, posiblemente nadie lo haya percibido, porque 20 micropascales, basta que uno esté en cualquier sitio para que tenga ya 10, 20 micropascales. En una vivienda, por ejemplo, en el salón, del orden de 40 decibelios, en una oficina entre 60 y 70, ruido de tráfico entre 80 y 90, un obrero con un martillo neumático del orden de 100 decibelios, un avión, digamos, a unos 100 metros de distancia, entre 120 y 130 decibelios. Nos movemos en esos rangos. Bueno, pues entonces imaginemos que nosotros ponemos un micrófono en una calle, por ejemplo, y queremos medir ruido. La señal que nos da este micrófono, esa medida objetiva, que hemos dicho que es un instrumento muy, muy sensible, sería de este tipo. Es una variación tremenda. Eso no es manejable tampoco desde el punto de vista técnico. Entonces hay que hacer ciertas operaciones para tratar esa medida directa del micrófono, que son en concreto una ponderación temporal, una ponderación frecuencial y una integración. Y de aquí se definen los estimadores de ruido, que vamos a ver a continuación, que casi todos están basados en el nivel sonoro equivalente en decibelios. Y si está, ahora veremos ponderado A, se llamará decibelio A, ¿vale? Y esto, generalmente, todas estas operaciones ya las hace un sonómetro integrador. Hay aparatitos que se llaman sonómetros y uno, digamos, mete ahí todos los parámetros de estas operaciones y ya nos salen los decibelios medidos, ¿vale? Pero que sepan que hay que hacer todas estas operaciones. Y se las voy a explicar con un poquito más de detalle para que las entiendan muy bien. Mire, la ponderación temporal es, bueno, esta ecuación, no se preocupen ustedes porque pone aquí esta integral, pero vamos, en cualquier caso, es coger esa presión instantánea que estamos midiendo con el micrófono, la elevamos al cuadrado y la integramos desde menos infinito hasta t, dividimos por una constante y multiplicamos por una ventana que es una ventana exponencial, que es esta que vemos aquí. El efecto, que es lo importante, es los que vemos. Esta era la señal original, lo que hacemos con la ventana es que la vamos pasando progresivamente por la señal, calculamos lo que está por debajo de la integral y lo ponemos aquí. Y lo que hacemos esencialmente es suavizar. Suavizamos esa señal que era muy variable y ya aquí tenemos una señal mucho, mucho más manejable. Digamos, el suavizado depende mucho de esta constante de integración que estamos viendo aquí, que es la tau. Entonces, en los sonómetros, las constantes que encontramos son una que se llama lenta, que la ventana tiene una duración de 1 segundo, rápida, 125 milisegundos, impulsiva o impulso, 35 milisegundos, y de pico, 50 microsegundos. Este es el efecto. Mire, aquí hemos simulado una señal que consiste en un ruido blanco, en un ruido aleatorio, y en el cual hemos superpuesto una serie de impulsos, una serie de golpes. Entonces, fíjese, este sería el efecto de la ponderación con una constante lenta. Ven, porque prácticamente nos cargamos casi todos los picos. Esta sería rápida, esta sería impulso. El impulso prácticamente mantiene todos los picos, mantiene todos los impulsos. Entonces, dependiendo de la aplicación, uno usa una constante u otra, ¿vale? Y eso, como digo, es configurable en un sonómetro. Entonces, ya hemos suavizado la señal, ya tenemos una señal mucho más manejable. Entonces, hemos dicho que todo esto tiene sentido porque hay un receptor que son las personas. Todas las personas tienen un sensor de la audición, que es el oído, un sensor del sonido, del ruido, que es el oído. Entonces, el oído no es un sensor que tenga la misma sensibilidad a todas las frecuencias, ni siquiera a todas las intensidades. Eso se denominan curvas isófonas, que son las que ustedes pueden ver aquí. Mire, una isófona se define como una determinada cantidad de fonios, y esos fonios coinciden con el nivel de intensidad sonora a la frecuencia de 1000 hercios. Es decir, 10 fonios son 10 decibelios a 1000 hercios.
20 fonios son 20 decibelios y así sucesivamente. Sin embargo, para producir en el oído humano la misma sensación que los 10 fonios, por ejemplo, a 1000 hercios, hay que generar 40 decibelios a 90 hercios. ¿Por qué? Porque a 90 hercios es el oído mucho menos sensible. Y así algo parecido ocurre con las altas frecuencias. Y además ya vemos que la curva no es la misma para todos los niveles de intensidad, para todas las presiones sonoras. Cuanto más alto es la intensidad del sonido, más plana es la curvita esta de la isófona correspondiente. Fíjese, ahora le voy a dar la vuelta a estas figuras y entonces esto ya tiene la forma, no sé si, sobre todo las personas técnicas, aquí ya reconocen más un filtro. Esta es la forma de un filtro. Entonces, ¿cuál es la manera de introducir el efecto del oído en la medida objetiva del ruido? Pues coger una de estas curvas, una de las isófonas, y filtrar todo el ruido por una de ellas. A lo largo de la historia de la acústica se han usado varias. Las que han prevalecido son la curva de ponderación A y la curva de ponderación C, que no son exactamente estas, pero se parecen. Por ejemplo, la curva de ponderación A se parece a la curva de 30 fonios, a la isófona de 30 fonios, mientras que la curva de ponderación C se parece a la isófona de 100 fonios. ¿Vale? Por lo tanto, si yo cojo el ruido ese que estábamos midiendo con el micrófono y la paso por un filtro A, que lo que hace esencialmente, como pueden ver ustedes, es eliminar contenido de baja frecuencia y un poquito de alta frecuencia, entonces obtengo la medida en decibelios A, que eso me imagino que ustedes habrán oído hablar mucho de eso. De manera que, y si lo paso por un filtro de ponderación C, pues tengo los decibelios en C. El filtro decir, la ponderación C, como ve, elimina muy poquito de baja frecuencia y de alta frecuencia. Y hay otra operación más todavía. Fíjese, esto es una medida real que medimos nosotros en una zona de Madrid que se llama el Puente de Segovia, debajo, que era una zona de mucho ocio, muchas terrazas, y estuvimos midiendo allí durante 30 minutos. Entonces ve que a pesar de que hemos suavizado la señal, todavía tenemos bajadas y subidas. Las subidas están asociadas, lógicamente, pues, al paso de vehículos ligeros. Aquí estaba ladrando un perro, aquí pasó un autobús, aquí pasaban vehículos ligeros, vehículos pesados. Entonces, en esa media hora, ¿qué valor tomamos del ruido? Pues entonces se decidió hacer una cosa que se llama integrar. Integrar en todos los 30 minutos, en ese periodo T, y entonces, digamos, la integral es el área de la curva. Entonces, definir un nivel sonoro equivalente, que es la curva en verde, que tenga el mismo área que el ruido variable. Y ese nivel es un nivel constante, que es la curva en verde. Y entonces eso es lo que se define como un nivel sonoro equivalente, que es la base de todos los descriptores del ruido que se manejan y que ahora definiremos algunos de ellos. ¿Vale? Entonces, en concreto, como digo, esa es la base, el nivel sonoro equivalente. Si ponderamos A, pues le llamamos LA, que es esta ecuación que tienen ustedes aquí. Entonces, cuando el tiempo de integración, el que hemos visto en la curva anterior ya 30 minutos, es 12 horas entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde, eso se llama nivel día, LD. Cuando el tiempo de integración son 4 horas entre las 7 de la tarde y las 11 de la noche, eso se llama nivel tarde, LE, pues en inglés es L, evening, de tarde. Y cuando tomamos 8 horas entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana, eso se llama nivel noche, LN. Luego cogemos estos tres y definimos uno que se llama nivel día, tarde, noche, LDEN, ¿vale? Y ese es el promedio energético de estos tres niveles, pero penalizando con 5 decibelios a nivel tarde y con 10 decibelios a nivel noche. Es decir, la base es elemental. No son lo mismo 50 decibelios en día, que posiblemente estará enmascarado por muchas cosas, que de noche, donde el nivel de fondo es muchísimo más bajo. Es por eso por lo que se penaliza con 10 decibelios en nivel noche y con 5 decibelios en nivel tarde. Y esto es el LDEN, ¿vale? Este es el que se maneja mucho, sobre todo en todas las regulaciones, como vamos a ver a continuación. También se usa una cosa que se llama nivel máximo, que es el máximo nivel en el periodo que estamos midiendo. También se usa el nivel equivalente ponderado A, pero pues, le llamamos K, y K significa que está penalizado por 3 componentes tonales, y eso es porque el ruido mucho más molesto cuando no es un tono puro. Un ruido, digamos, de banda ancha sería shh, y un ruido tonal sería pi, ese es muchísimo más molesto, ¿vale?
componentes de baja frecuencia, será porque posiblemente, como hemos ponderado por la curva, le hemos quitado demasiado contenido en baja frecuencia, algunas señales. Entonces, para penalizar señales que tienen mucho contenido en baja frecuencia, tenemos el caso F, y lo mismo con las componentes impulsivas. Recuerden que con la ponderación lenta hemos eliminado mucho de los impulsos. Entonces, para tener eso en cuenta, se penaliza también por una componente impulsiva, con la condición de que la suma de los tres no puede superar los 9 decibelios. Entonces, esto es la definición del LK, que a continuación la doctora Cuesta lo mencionará. Bueno, entonces vamos a ver los efectos del ruido, que hemos dicho ya al principio, que son esencialmente auditivos y no auditivos. Entre los auditivos, pérdida de audición, también se llama hipoacusia, sordera, ¿vale? Pérdida de audición oculta, esto es algo muy moderno y son pérdidas que no aparecen en las audiometrías, las menciono solamente. No voy a hablar más de ellas, pero están adquiriendo una importancia muy grande en los últimos tiempos. Y por último, los acúfenos. No sé si conocen ustedes lo que son los acúfenos, el pitido que tienen ciertas personas del oído y que puede tener como origen también la exposición al ruido, la sobreexposición al ruido. Entre los efectos no auditivos, interferencia con la palabra, como hemos comentado, alteración del sueño, pérdida de concentración, memoria, aprendizaje y sobre todo efectos emocionales, estrés, ansiedad, molestia. Yo le voy a describir con un poquito más de detalle la pérdida de audición y la molestia. Mire, la pérdida de audición hay que tener en cuenta niveles altos, fundamentalmente en el ambiente laboral, es decir, lo que se llama ruido ocupacional, y luego exposición a niveles de ruido en la ciudad, de ruido ambiental. Cuando estamos hablando de ruido ocupacional, es decir, niveles altos de ruido, hay que tener en cuenta dos parámetros, la intensidad del ruido y el tiempo de exposición. Y se aplica lo que se llama la regla de igual energía, es decir, que si uno dobla el tiempo, entonces la exposición a ruido se puede dividir por la mitad y viceversa. Que eso en realidad es esta ecuación que ven ustedes aquí. Es decir, nivel ponderado A en un tiempo 2 es igual al del tiempo 1, corrigiendo por este factor menos 10 logaritmo de T2 partido por T1. Fíjense ustedes, si se dobla el tiempo de medida, T sub 2 partido por T sub 1 es 2, logaritmo de 2 son 0,3, multiplicado por 10 son 3 decibelios, que es lo de la regla de igual energía. Entonces aquí tenemos en cuenta dos valores, digamos, ancla. Uno de ellos es el nivel de 80 decibelios, que lo va a describir a continuación la doctora Cuesta, y veremos que es el nivel en el ambiente laboral por debajo del cual se considera seguro, se considera que no hay problemas, no hay efectos en la audición. Y por la parte alta consideramos el nivel, digamos, de exposición a una hora solamente 105 decibelios. Es decir, más de 105 decibelios durante más de una hora, es lo que se considera ruido traumático. Seguro que se va a producir pérdida de células ciliadas, es decir, pérdida de audición, lo que se llaman los cambios permanentes de los umbrales de audición. Entonces tenemos en cuenta estos valores y aplicamos esta ecuación y entonces obtenemos esta figura que ven ustedes aquí, donde tenemos efectivamente el tiempo de exposición y los niveles. Esta línea en verde es la representación de esta curva en escala logarítmica es una línea recta dependiente de menos 3 decibelios y entonces vemos esta línea verde, por debajo de esto se considera que es seguro, se considera para la audición. No hay riesgo de que se nos rompa el oído. Sin embargo, por encima de esos 105 en una hora, que equivalen a 96 decibelios en 8 horas, el ruido es traumático. Se va a producir, seguro que con el tiempo, pérdida de audición. Y entre las dos tenemos lo que se llama la zona de riesgo. Vamos a ver algunos ejemplos. Miren, el timbre de un teléfono, por ejemplo, entre 2 segundos y 8 segundos, 75 decibelios, eso no es traumático, es seguro. El ruido de tráfico. El ruido de tráfico, ¿qué podemos estar expuestos al ruido de tráfico? 30 minutos, una hora, o si quieren más horas, 8 horas, entre 75 y 80 decibelios, no es traumático para el oído. El ruido en una oficina, lo mismo, más tiempo, entre 30 minutos y 8 horas, 75 decibelios, tampoco es traumático. Sin embargo, fíjese, ya en amarillo ya estamos dentro de la zona de riesgo. En una estación de regulación y medida son unas naves donde los proveedores de gas, digamos que el gas circula por los gasoductos a una presión muy alta, en esas estaciones se baja la presión, se endereza el flujo y luego se cuenta
se mide la cantidad de gas que se le vende al distribuidor local en la determinada ciudad. Ahí nosotros hemos medido pues, niveles de 105 o 110 decibelios. Entonces, si una persona, un trabajador de ahí, está, fíjense ustedes, 1 minuto, 2 minutos sin protección auditiva, ya está en riesgo. Un martillo neumático, lo que vemos en las calles, una persona con un ruido de 100 decibelios, como cuando esté 1 hora, media hora, pues es problemático, es riesgo. Un concierto de música. Una vez un ingeniero de concierto me dijo que ellos ajustan el sonido para que en el centro del auditorio haya 100 decibelios. 100 decibelios. Durante 30 minutos, 1 hora, 2 horas, estamos ya dentro de la zona de riesgo. Y una discoteca lo mismo, quizás un nivel de 90 decibelios, pero claro, si estamos 2 horas ahí, estamos en la zona de riesgo. Ruido traumático. Práctica de tiro. Nosotros también hemos medido en un cuartel de artillería en Cádiz, donde hacía práctica de lanzamiento de cañones. Entonces ellos lanzaban al mar, eran proyectiles, digamos, inocuos, y no tenían pólvora, pero luego hacían, digamos, tracking, hacían seguimiento de esos. Y bueno, entonces nosotros medimos ahí 150 decibelios. Es verdad que un disparo de estos dura 1 segundo, 2 segundos. Nosotros nos teníamos que meter allí en un shelter que se llama y usar protectores auditivos, pero la persona que estaba operando allí el cañón, obviamente, esos acaban todos sordos. Zona traumática. El despegue de un avión a 25 metros, 135 decibelios, también es traumático. Y una cosa que es muy interesante, los festivales de música, que son muy aficionados los jóvenes, que se van una semana entera y están en un sitio escuchando música a 100 decibelios. Pues, vuelven con el oído dañado. ¿Vale? La hipoacusia por sobreexposición a ruidos, lo que se llama la sordera profesional, se produce de la siguiente manera. Mire, aquí hemos puesto una audiometría, que es esta azul, que es como empieza el problema, que como ven es un bache a 4 kHz, se llama un escotoma. Entonces, con el tiempo, si uno sigue trabajando con los años, esto se va profundizando y la V se va ensanchando. Y llega un momento en que prácticamente se produce una pérdida entre severa y profunda a todas las frecuencias. De hecho, eso está definido como sordera profesional, que según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud, es la enfermedad profesional más común en Europa. Es decir, hay sitios que son muy, muy ruidosos, ambientes laborales que son muy ruidosos. Eso en cuanto a ruido ocupacional. ¿Y qué ocurre con el ruido ambiental? Bueno, pues el ruido ambiental, el mismo documento de la EPA, en el año 78 definió, ese era realmente el objetivo de ese informe, definir el nivel seguro para la población para ruido ambiental. Entonces ellos estimaron que 40 años de exposición a un ruido de nivel 70 decibelios durante 24 horas produce una pérdida de audición mayor que 5 decibelios en un 4% de la población. Obviamente uno no puede, cuando habla de este tipo de cosas, no puede proteger al 100% de la población. Entonces, esto técnicamente se llama el percentil 96. Por lo tanto, ellos estimaban que 70 decibelios era el percentil 96, es decir, el que protege al 96% de la población de una pérdida mayor que 5 decibelios en 40 años. Es decir, que esto fue, ya veremos que esto después se ha actualizado. Esto estamos hablando del año 78. El otro efecto del ruido fundamental es la molestia, es decir, la pérdida de confort. Y todos tenemos derecho al bienestar. Entonces, el ruido lo que hace fundamentalmente a niveles más bajos es que perdamos esa calidad de vida, ese bienestar. Y eso se define como molestia. ¿Cómo se mide la molestia? Pues en el mismo sitio, en la misma zona donde uno hace medidas de ruido, hace encuestas y le pregunta a la población qué nivel de molestia se define. Y entonces se hace esta gráfica, esto se llama porcentaje de población altamente molesta, y aquí vemos el nivel día-noche. Antes no se usaba el concepto tarde, pero vamos, hoy habría que poner aquí el EDEN, día, tarde, noche, el promedio durante un día. Esto al principio se hacía empíricamente, luego la FICON, que es el Comité Interfederal de Ruido de Estados Unidos, hizo esta ecuación de carácter empírico, de manera que uno la puede representar y es esta gráfica. Y podemos hacer lo mismo, podemos decir, ¿cuál es el percentil 96? Nos vamos aquí al 4% y encontramos que es 56 decibelios. Es decir, según esta curva de la FICON, un nivel de 56 decibelios, a ese nivel, el 96% de la población
está protegida contra la alta molestia. Por debajo, el 4% no, es lo que hemos comentado antes. Es decir, no se puede definir el 100% de protección en este tipo de agentes contaminantes. Esto se ha actualizado y hoy en día se hace cada una de estas curvas, una para tráfico rodado, otra para tráfico aéreo y otra para tráfico ferroviario. De hecho, esto lo establece el Real Decreto de Desarrollo de la Ley del Ruido, como hablará la doctora Cuesta a continuación. Entonces vemos que a bajos niveles prácticamente coinciden las tres. Sin embargo, a niveles altos vemos que la curva de la FICON se asemeja algo al ruido de tráfico y a niveles más bajos quizá al ruido ferroviario, pero el ruido, es decir, las personas que están en la zona de sobrevuelo de los aviones, cerca de los aeropuertos, la molestia es muchísimo más alto para el mismo nivel. Fíjese, para 60 decibelios, aquí estaríamos hablando del orden del 5% y, sin embargo, las personas que están sometidas a ruido de tráfico aéreo son del orden del 20% los que se manifiestan altamente molestos. Así que podemos concluir esta parte hablando también de recomendaciones. Miren, hubo una recomendación de la OCDE en el año 96 y entonces ellos hablaban de que un nivel diario de 55-60 decibelios es seguro para la molestia ligera, entre 60 y 65 crece considerablemente y por encima de 65 empiezan a aparecer daños. Es decir, el criterio de la EPA, que era en 70, lo rebajó 5 decibelios y hablamos de 65. Y luego, en el año 99, la OMS habló fundamentalmente de recomendaciones para la molestia. Molestia moderada, nivel global, 50 decibelios, y molestia seria, 55 decibelios, coincidiendo un poco con el criterio de la FICON. Es decir, lo rebajó 1 decibelio. Por debajo de 55 decibelios, pues un 96% de la población está, digamos, protegida contra la molestia alta por efecto del ruido. Entonces, a continuación, vienen los puntos 4, 5 y 6, que se lo va a explicar la doctora Cuesta. Muchas gracias. Pues a continuación, como ya hemos visto, cómo se hace la evaluación del ruido ambiental, qué índices hay que utilizar. Hemos visto también cuáles son los efectos nocivos del ruido sobre la salud. Vamos a ver ahora cuál es la regulación que tenemos en España para protegernos de esa sobreexposición al ruido. El marco que tenemos en España, bueno, viene impulsado por las directivas comunitarias. En concreto hay 2 directivas comunitarias, una del 2003, que hace referencia al ruido ocupacional en el ambiente laboral, y otra referente al ruido ambiental, que es la directiva del 2002. En el ámbito estatal tenemos fundamentalmente las 3 leyes que hemos puesto aquí en verde. Estaría en el marco del ruido ocupacional, al amparo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tenemos este Real Decreto 286 de 2006, que es una transposición directa de la Directiva de 2003 sobre el ruido laboral. Y en el ámbito del ruido ambiental, ya la conocida Ley del Ruido, que es la Ley 37/2003, ya vamos a hacer ya al año que viene 20 años de esta ley, que procede de la transposición directa de la Directiva Europea del 2002 sobre el ruido ambiental. Realmente esta directiva ha marcado un hito en todo el territorio comunitario, porque ha sido supuso un esfuerzo de armonización del criterio de cómo luchar contra la contaminación acústica en todo el territorio europeo, con la armonización de unos criterios y unos índices comunes y la necesidad de elaborar y obligatoriedad elaborar los mapas de ruido. Esto lo veremos más en detalle a continuación. Además, en España tenemos el Código Técnico de la Edificación. No procede de ninguna directiva europea, no es una transposición directa, pero es importante destacarlo porque, bueno, pues es una normativa que vela por la calidad de las edificaciones. Y, en particular, este Real Decreto 1371 del 2007 lo que establece cuáles son los criterios técnicos de las edificaciones para proteger frente al ruido.
En todos estos desarrollos normativos de la Ley del Ruido y del Código Técnico de la Edificación, nuestro instituto, el ITEFI, especialistas han participado en su desarrollo. Además de este marco estatal de referencia, existen reglamentos de la calidad del aire en las comunidades autónomas y también ordenanzas a nivel local. Los municipios que tienen, en sus ordenanzas municipales van a regular procedimientos de medida, los niveles máximos permitidos y el régimen sancionador. Siempre teniendo en cuenta que el margen de referencia son la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la Ley del Ruido, lo que marcan las normativas autonómicas y locales pueden ser más restrictivas en cuanto a los niveles máximos permitidos. Vamos a hablar ahora en concreto, el ámbito en el trabajo. ¿Qué es lo que nos dice este Real Decreto? ¿Cómo nos protege a los trabajadores de una exposición frente al ruido? Este Real Decreto tiene dos conceptos importantes. Primero, determina qué valores de nivel de ruido van a dar lugar a una acción. Estos niveles de ruido se miden sin protección auditiva, cuando los trabajadores no tienen los protectores auditivos, y tenemos es un rango con un nivel inferior de 80 dBA en el nivel equivalente y 85 en un nivel superior. Si se mide en el nivel de pico, pues serían 135 dBc o 137. ¿Qué ocurre? Que si en un trabajo se superan los 80 dBA en nivel equivalente medido durante toda la jornada laboral de 8 horas, pero no se llega a estos 85, pues en la empresa hay que automáticamente hacer una serie de medidas, unas acciones, que son las que se marcan aquí. Hay que evaluar el ruido cada 3 años. Además, los trabajadores tienen que tener a su disposición la protección auditiva. Se les tendrá que hacer un control audiométrico, la audiometría, cada 5 años como mínimo. Y además hay que informar a los trabajadores de los riesgos de esta exposición. Si se supera el rango superior, los 85 dBA, las acciones que tendrá que acometer la empresa son un poco más restrictivas. Directamente hay que ejecutar un programa de medidas técnicas y organizativas para tratar también de corregir este exceso. Habrá que evaluar el ruido, en este caso una vez al año. Es obligatorio el uso de los protectores auditivos y el control de las audiometrías a los trabajadores serán más periódicas cada 3 años. Pero lo importante es que ningún trabajador, según la normativa, puede estar sometido a un nivel superior a 87 dBA en nivel equivalente o 140 decibelios en nivel de pico. ¿Qué quiere decir esto? Que si esto ocurre en algún ambiente laboral, hay ambientes laborales muy ruidosos, pues inmediatamente la empresa está obligada a tomar medidas urgentes para corregir esta sobreexposición al ruido y volver a límites dentro de la norma. Además hay que, determinar por qué se está excediendo este nivel de ruido. Y además hay que informar a los delegados de prevención de riesgos laborales. De todas formas, tengamos en cuenta lo que ha comentado el doctor Cobo, que el ruido traumático estamos hablando de 96 decibelios A, o sea que tenemos todavía un margen, a pesar de que no se pueden superar estos 87 decibelios A. La ley, digamos, es muy protectora. Ruido ambiental. Tenemos el marco de la Ley del Ruido. Como digo, es una transposición directa de la Directiva Europea y, como todas las leyes, pues constan de un articulado con definiciones, ámbito de aplicación. No me voy a detener en este articulado porque lo importante y lo interesante es ver cómo se desarrolla, qué contenido tiene esta ley, que es a través de los dos desarrollos normativos que les voy a exponer a continuación. El primer desarrollo normativo es este Real Decreto 1513 del 2005 y es relacionado con la evaluación y gestión del ruido ambiental. Este Real Decreto define cómo se va a medir, cómo se va a hacer esta evaluación del ruido, qué índices se van a utilizar, cómo se va a realizar las curvas
que ha comentado antes el doctor Cobo, para medir esa molestia, la curva dosis-efecto. Y más importante, impone la necesidad de hacer los mapas estratégicos de ruido. Para todas las aglomeraciones, cualquier ciudad que supere los 100.000 habitantes, Madrid y Barcelona obviamente, están obligados a hacer un mapa estratégico de ruido cada 5 años. También las aglomeraciones, los grandes ejes viarios, pues de más de 3 millones de vehículos al año, grandes aeropuertos, grandes ejes ferroviarios. El mapa estratégico de ruido será obligatorio en estas circunstancias y, además, en función de cómo sea el resultado de este mapa estratégico de ruido, se tiene que hacer al año siguiente un plan de acción con medidas correctoras. Y estos mapas estratégicos de ruido se tienen que actualizar cada 5 años. De hecho, el primer mapa de ruido que se tuvo que hacer en España al entrar en vigor la ley del ruido fue en el 2007 y ahora, por ejemplo, tanto Madrid como Barcelona, el último era del 2017 y este año tienen que presentar también su mapa estratégico de ruido en el 2022. Y además, estos mapas estratégicos de ruido tienen que estar accesibles a la ciudadanía, es obligatorio publicarlos en la página de los ayuntamientos y hay que informar a la Comisión Europea. Este Real Decreto es el otro desarrollo normativo de la Ley del Ruido y es referente a la zonificación acústica. Nos va a determinar cuáles son las zonas acústicas, estos mapas estratégicos de ruido, cómo vamos a definir cada una de las zonas en función del uso del suelo, cuáles son los objetivos de calidad acústica y los límites que no se van a poder superar. Y en concreto vamos a ir viendo los aspectos que más nos pueden interesar. Por ejemplo, ¿qué establece esta normativa? Pues que los objetivos de calidad acústica en áreas que ya están urbanizadas, que existen, son las que se muestran aquí. En función del territorio, del uso, pues no es lo mismo un uso sanitario, docente, un uso con un predominio de uso residencial o terciario, uso recreativo. Aquí he señalado en color lo que serían los objetivos de calidad acústica para alrededor de una zona de uso residencial. Primero, hay que tener en cuenta que hablamos de objetivos de calidad acústica cuando son zonas que ya existían previamente a esta normativa. Son zonas donde lo que se pretende es tratar de lograr estos niveles. Son niveles deseables, pues que alrededor de una zona de uso residencial, en nivel diurno y vespertino, es decir, por la tarde, no se superen los 65 decibelios y por la noche no se superen los 55 decibelios. Otro de los aspectos que nos determina es qué niveles serían deseables en el caso, por ejemplo, en el interior de una vivienda o de un hospital, un centro cultural, y serían los que se ponen en esta gráfica. Veamos que, bueno, cuando hablamos, por ejemplo, en el interior de una vivienda, no deberíamos medir en una estancia, a nivel diurno o por la tarde, más de 45 decibelios. Y por la noche en un dormitorio, que sí suele ser, claro, queremos que sea menos ruidoso, pues estamos hablando de 35 decibelios por la noche. Esto es en el interior. Vean que estamos hablando que por el día y por la tarde tenemos 20 decibelios menos que lo que mediríamos en el exterior, que eran 65 decibelios, y en el caso de por la noche, en la zona pues, más silenciosa que sería el dormitorio, estamos 25 decibelios menos, porque en el interior son 30 y en el exterior el objetivo de calidad eran 55. Otros de los... ahora, en el caso de que ya haya una zona que esté creada, digamos, una zona ya urbanizada, o bien, no, disculpen, una zona que se vaya a urbanizar, bien con una nueva infraestructura, pues una infraestructura viaria, ferroviaria, una zona aeroportuaria. En este caso, como no está todavía realizada, sino que se va a planificar, hablamos de valores límite. Y en este caso son valores un poco inferiores. Y también va a depender
de dónde se vayan a planificar estas infraestructuras. Por ejemplo, hemos vuelto a destacar aquí lo que marca este Real Decreto, es que alrededor de una zona, un territorio que vaya a tener un uso, por ejemplo, residencial, pues los niveles día-tarde serán 5 decibelios más bajos que en el caso de una zona ya urbanizada, en este caso son 60 decibelios, y por la noche el LN serán 50 decibelios, son 5 decibelios menos que en el caso de la zona ya urbanizada. También nos determina un aspecto, bueno, nos determina este Real Decreto cuáles serían los valores límite en el caso de infraestructuras portuarias o de actividades. Bueno, pues aquí volvemos a destacar, en este caso se utilizan los índices LK que ha comentado antes el doctor Cobo, el LK tanto el día, tarde, noche, porque son niveles mucho más molestos y además se utiliza estos niveles donde teníamos la penalización por ruido de baja frecuencia, ruido impulsivo y ruido tonal. En este caso, bueno, pues volvemos a destacar lo que también nos suele interesar, es qué pasa alrededor de una zona que tenga un uso residencial y que se vea afectado por estas infraestructuras. Pues nuevamente tenemos niveles de 55 día, tarde y por la noche 45, que son niveles bajos. Otro aspecto importante, ¿cómo es el ruido que se transmite? Pues en cualquier actividad, la que sea, a un local colindante, pues sería el caso típico en una vivienda, tenemos en el bajo un local, un restaurante, una discoteca, cualquier actividad comercial que puede generar un ruido y propagarse a la vivienda encima. Pues en este caso, lo que nos está diciendo la normativa es que en nuestra vivienda, en nuestras zonas, en nuestras estancias, no se podría medir un nivel también en LK ni de día ni de tarde superior a los 40 decibelios. Y en el caso de que fuera en un dormitorio, por la noche, el nivel medido en la estancia no podría superar los 25 decibelios. O sea que son niveles realmente muy bajos. Y esto es lo que queremos aquí mostrarles en esta comparativa que también recogemos en el libro, y es cómo comparamos lo que son las recomendaciones de las que ha hablado antes el doctor Cobo en cuanto a los límites que todos los estudios establecen como límites recomendados para protegernos a la población tanto de la molestia como de la pérdida de audición, compararlos con los límites que establece la normativa en España. En este caso, los estudios son la tabla que ponemos aquí en gris respecto a la normativa, que es la tabla en naranja. Si nos centramos en la molestia, recordamos, en estudios de la FICON hablaba de un 56 en nivel global de 56 decibelios A para proteger al 96% de la población de una pérdida, de una molestia seria. En el caso de la Organización Mundial de la Salud hablaba de 55 dBA, pero ¿qué dice nuestra normativa? Pues está completamente alineada porque nuestro Real Decreto establece que en una zona urbanizada no se debe superar el nivel de 55 dBA y en una zona urbanizable 50 dBA. Esto para protegernos de esa molestia. ¿Qué ocurre con la pérdida de audición? ¿Cómo estamos protegidos? Los niveles recomendados eran, si se acuerdan, 50 dBA en el caso del primer estudio y 65 dBA en el caso más reciente de la OCDE. En este caso nos protegía de la pérdida auditiva de 5 decibelios al 96% de la población. La normativa es coherente con estas recomendaciones. En una zona urbanizada no se deben superar. El objetivo de calidad acústica es los 65 decibelios A y en una zona proyectada, urbanizable, no superar los 60 dBA. Luego, la realidad puede ser otra, lo vamos a ver, pero la normativa que tenemos, nuestro marco regulatorio, es totalmente coherente con los estudios y establece unos límites que protegen para una pérdida de audición y una molestia.
La práctica, como digo, pues es otra, porque lo hemos visto antes en el caso de Barcelona, lo ha mostrado el doctor Cobo, el 23% de la población, según el mapa estratégico de ruido del 2017, estaba sometido a niveles superiores a los recomendados de 65 decibelios. En el caso de Madrid, expongo estos niveles que son los medidos en las 31 estaciones que tiene el Ayuntamiento de Madrid para monitorear el nivel de ruido. Son monitoreos diarios donde se expone el nivel equivalente promedio al día, el día, tarde, noche. Esto es un día entre diario de la semana pasada y, bueno, pues todos los días se puede consultar. Vemos que en color hemos destacado todas las estaciones que están superando estos objetivos de calidad acústica, bien porque superan los 65 decibelios en día y tarde o los 55 por la noche. Es decir, más del 50% de las estaciones están fuera de lo que está recomendado. ¿Qué ocurre? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues aquí entraríamos ya bueno, pues ¿qué podemos hacer? Es controlar el ruido. ¿Y en qué consiste este control del ruido? Pues esto es lo que tratamos de reflejar en esta gráfica. Hemos visto que el ruido ambiental se puede evaluar, hay que medirlo, bien con medidas de monitoreo diario, como hacen en las estaciones de las grandes aglomeraciones, las grandes ciudades, o con modelos de predicción, los mapas estratégicos de ruido. Y sería la barra en rojo. Según la normativa, tenemos unos objetivos de calidad acústica deseables. Tenemos, en función de las distintas zonas acústicas del uso del suelo, pues unos valores límite también. Cuando los valores medidos exceden los limitados, hay que aplicar el control del ruido. Existen tres ejes de actuación, fundamentalmente, para controlar el ruido. El planeamiento urbanístico es un eje que está en el que depende directamente de las autoridades, los gestores, porque ellos son los que tienen la potestad de diseñar ciudades sostenibles para luchar contra la contaminación acústica. ¿Y esto en qué consistiría? Pues reducir el ruido de tráfico, bien reduciendo pues, el límite de velocidad, utilización de sentidos únicos, calles de sentidos únicos, rotondas, badenes, alejar las vías rápidas de las zonas habitadas, etc. Otra de las actuaciones clara es la que denominamos la actuación administrativa, es decir, los gestores y nuestras administraciones tienen la obligación de ejecutar aquello que dice la normativa. Es decir, lo mismo que se conceden licencias pues, para cualquier tipo de actividad comercial, las administraciones tienen la potestad de revocarlas en el caso de que se superen estos límites que marca la normativa. Es decir, las actuaciones administrativas incluyen eso, aplicar la normativa existente y hacer que se vele por su cumplimiento, incluso aplicar el régimen sancionador. En complemento a estas dos vías de actuación desde las administraciones existe lo que son las técnicas de control, o sea, todo el campo de la ingeniería acústica, que es el ámbito donde tanto el doctor Pedro como yo misma somos expertos y en el que nos vamos a centrar. ¿Qué hay a disposición? ¿Qué técnicas podemos utilizar? En el control del ruido hablamos siempre de dos técnicas fundamentalmente, dos grandes técnicas o grandes campos de actuación. El control pasivo del ruido es el campo donde vamos a utilizar materiales, dispositivos. Son técnicas que están muy avanzadas, muy maduras y se pueden aplicar en la fuente, como un diseño silencioso, amortiguamiento, encapsulamiento de la fuente. Una vez que ya se ha propagado el ruido, el sonido, se puede aplicar en la vía de propagación pues, con técnicas de aislamiento, absorción, las pantallas acústicas en todas las vías rápidas, el filtro acústico o directamente ya en el receptor, que es nuestro oído, pues fundamentalmente es aplicar la protección auditiva. Todo el control pasivo del ruido son todas estas técnicas, están muy maduras y suelen funcionar muy bien en frecuencias medias altas. Por encima de 500 hercios funcionan muy bien. ¿Qué pasa con el ruido de baja frecuencia? El ruido de baja frecuencia es sobre todo ruido
industrial, ruido de motores, ruido de tubo de escape, ruidos de propagación en conductos, todos los sistemas de ventilación de motores, aviones. En baja frecuencia no es que no funcionen estas técnicas pasivas, funcionan, pero como el ruido tiene… la solución que tengamos que utilizar para controlar el ruido depende también de la frecuencia, de la longitud de onda. Un ruido de baja frecuencia tiene una longitud de onda muy grande y, por tanto, vamos a necesitar soluciones muy grandes en tamaño y en peso, y muchas veces son impracticables o muy costosas. Alternativamente, ¿qué hacemos? Se puede recurrir al control activo del ruido. Es activo porque se añade una energía adicional. Si tenemos un ruido y añadimos otro en contrafase para cancelarlo. Y esto es una técnica que vamos a ver un poco más a continuación. Si combinamos control pasivo y control activo, pues lo que hacemos es que hacemos un control híbrido, pasivo-activo que se denomina, y tenemos un control más de banda ancha, que es bastante utilizado en la práctica. Siempre cuando hablamos de controlar el ruido, lo óptimo es actuar directamente sobre la fuente de ruido. Es lo más eficiente en el control. Y dentro de esto, pues lo más eficiente es partir de un diseño silencioso de la maquinaria, de la fuente. Prueba de ello es la industria automovilística, es un claro ejemplo. Aquí vemos, os mostramos una gráfica con la evolución de cómo han ido contribuyendo las diferentes fuentes de ruido al nivel de homologación de un vehículo diésel. Esto es un estudio del 2005 y veíamos que, bueno, frente a los años 90, donde este vehículo, pues un vehículo prototipo diésel emitía 80 dBA en este nivel de homologación, es decir, el nivel que hay que certificar para poder vender un coche. Pues estaban 80 dBA, en la actualidad, bueno, en el 2005, pues estaría rondando los 71 decibelios A. Se produce, por tanto, una reducción de 9 decibelios A en el ruido radiado por el vehículo diésel. Pero esta reducción está debida también a que las partes del vehículo han ido también optimizándose en cuanto al nivel de ruido. En los años 90, fundamentalmente, este ruido procedía del motor, que vemos es la franja en color berenjena, y a medida que ha ido disminuyendo el ruido del motor porque se hacen más silenciosos, vemos que ahora mismo el predominio del ruido radiado es debido a las rodaduras, la interacción en la rueda y el pavimento, que es lo que ocurre actualmente. Otra técnica muy utilizada, sobre todo en edificación, es el amortiguamiento. ¿Qué es el amortiguamiento? Pues es, bueno, pues utilizar cualquier tipo de elemento antivibratorio, un sistema elástico, muelles, gomas, para evitar la transmisión, disipar la energía. Esto nosotros lo aplicamos a un caso real en el Instituto Nacional de Estadística de Logroño, que tenían, pues, en el bajo del edificio, tenían dos fuentes de calor, aire-calor, un sistema de aerotermia, y, bueno, pues el vecino de arriba se había quejado por exceso de ruido y estaban precintadas estas dos bombas de calor, porque se excedía el nivel permitido por la normativa municipal. Nosotros lo que hicimos fue bueno, pues abordar el problema de ruido. Primero, hacer la evaluación, medir, caracterizar la fuente de ruido, en este caso las dos bombas de calor, y la solución consistió en, primero, reubicar todas las fuentes de ruido para evitar, pues, transmisiones directas al local adyacente arriba. También utilizamos grandes amortiguadores, que son estos que vemos aquí, que se denominan silent block, pues para las fuentes. Aislar, desolarizar, lo que se denomina desolarizar toda la estructura, cada una de las juntas, los conductos, para bueno, pues evitar al máximo las vibraciones de esta fuente. Con ello conseguimos reducir la emisión de radiada, y cuando se volvió a medir bueno, pues en la vivienda de la persona afectada, se tuvo que desprecintar las dos fuentes porque estaba ya en regla y dentro de la normativa. Otra técnica que se utiliza mucho es el encapsulamiento. Bueno, ¿qué es encapsulamiento? Es meter una fuente de ruido cualquiera, un motor, por ejemplo, un encapsulamiento, meterlo dentro de un cerramiento.
Y esta técnica funciona muy bien, hay que diseñarla en función del tipo de ruido que emite esta fuente, pero también es importante tener en cuenta cómo está soportado esa caja, esa fuente encapsulada sobre la superficie. Esto es lo que representamos en esta gráfica. Sí, un encapsulamiento óptimo de una fuente de ruido es la que mostramos en la figura A. Es decir, la fuente encapsulada está aislada por antivibración, por amortiguación de la propia superficie, y además la superficie está desolarizada del resto para evitar al máximo las vibraciones. Este tipo de estrategia la utilizamos nosotros en un pequeño grupo electrógeno, un motor que se utiliza a veces para dar electricidad, a lo mejor en algunas obras en las calles se ven, y es muy fácil diseñar un cajón con una estructura adecuada pues, para el ruido que emiten, en función del volumen de aire, el tamaño del espesor, el material que lo recubre en el interior. Y bueno, pues este sistema pues, producía unas prestaciones de control como las de la figura. Sobre todo funciona muy bien frecuencias medias altas, por encima de 500 hercios. El aislamiento es una técnica que se ejecuta ya cuando ya se ha transmitido el ruido. Antes estábamos en la fuente, pero bueno, ¿qué ocurre cuando tenemos el ruido que se propaga? No está la fuente, pues el aislamiento es una de las más utilizadas. Se ejecuta a través de particiones. No tenemos un recinto abierto, utilizamos particiones, pues techos, mamparas, suelos, son eficientes aislantes. Aquí mostramos unas fotos de las cámaras de transmisión, que es donde se mide el aislamiento pues, en nuestro instituto, tanto la transmisión horizontal como vertical. Y de manera conceptual, para entenderse cómo funciona pues el aislamiento de un panel, ¿en qué consiste? Se puede aproximar un panel delgado, su aislamiento se puede aproximar con la ley de masas. Lo importante aquí es pensar que el aislamiento está directamente relacionado con el producto de la frecuencia y la densidad superficial de masa. Esto es lo que representa aquí la figura. ¿Cómo vemos esto? Es decir, si yo tengo un panel y lo que quiero es a lo mejor pues, proporcionar un aislamiento de 50 decibelios, que sería el punto rojo que marcaba aquí en la gráfica, pues esto lo podemos conseguir de distintas formas. Pero tengamos en cuenta, claro, en función del tipo de ruido. Si yo tengo un ruido a 1000 hercios, pues podré proporcionar 50 decibelios con un panel que tenga una densidad superficial de masa de 41 kilogramos metro cuadrado. Eso pues podemos conseguirlo de manera fácil con un panel delgado, de madera, un pladur. Pero si tenemos un ruido de baja frecuencia, por ejemplo de 100 hercios, muy baja frecuencia, entonces estos 50 decibelios solo los podré obtener de manera aproximada con un dispositivo que es 10 veces más denso. O sea, estaríamos hablando de pues, 410 kilogramos por metro cuadrado. Es un muro de hormigón, un muro de 15 centímetros. O sea, realmente esta es la limitación del uso de estas técnicas en baja frecuencia. Absorción. Pues absorción es una técnica muy utilizada también en edificación. Estamos hablando pues, de techos absorbentes, paneles absorbentes, que son pues una capa de material absorbente, que puede ser una lana mineral y una cavidad detrás. O si sustituimos la lana mineral por un material microperforado, que también se utiliza mucho en edificación y además nosotros estamos trabajando en ello, pues tenemos un material absorbente. Aquí les mostramos unos ejemplos de dispositivos que diseñamos nosotros para medir en campo libre y cuyos resultados pues, recogimos en este libro que se denomina Absorción del sonido y que se publicó en la colección del CSIC. En este caso, ¿qué podemos decir? Que nosotros podemos sintonizar cada uno de estos absorbentes pues, a una determinada frecuencia y, que son estas curvas que mostramos, pues alrededor de 600, 1000 hercios podemos sintonizar en función de cómo es este material, esta capa de aire, una absorción máxima. El filtro acústico es fundamentalmente una técnica que se utiliza cuando tenemos una propagación en conductos. Básicamente, por ejemplo, un tubo de escape es un filtro acústico.
Pues nosotros aplicamos esta técnica en un caso concreto bastante más complejo, que era una central térmica en una zona residencial en Madrid, que bueno, era un gran complejo con distintos edificios, y la central tenía 3 salidas, 3 chimeneas con salidas de humo, de aire, y entonces había un problema, claro, de ruido, sobre todo en los vecinos de las zonas más elevadas del edificio, que se quejaban. Y lo primero hicimos igualmente es ir a hacer la evaluación del ruido, medir, caracterizar la fuente, y lo que veíamos es que, claro, era un ruido de muy baja frecuencia, que es esta gráfica que ponemos aquí, o sea, un ruido con muchos picos, alrededor de, sobre todo, muy baja frecuencia, 60 Hz. ¿Qué aplicamos? Pues una solución, lo que digo, un filtro acústico, que no es ni más ni menos que lo que es un tubo cuando utilizamos en un tubo de escape, es una cámara de expansión. Jugamos con distintas secciones de los cilindros y los diámetros y las secciones de la cámara de expansión, y se disipa el ruido. Y esto sería las fotos de, bueno, pues para que vean ustedes las dimensiones, ya viendo solamente las dimensiones de los tubos que estábamos implementando, se ven que son dimensiones para un ruido de muy baja frecuencia. Un tubo de escape es un ruido, son finitos, son pequeños, son para ruidos de frecuencias más altas. En este caso estaban diseñados para reducir el ruido de la salida de aire, que sería lo que marcamos aquí en azul. Vemos, pues bueno, el primer tono a 60 Hz estaba completamente ya cancelado, disminuido, cuando nosotros implementábamos esta solución de control. Este caso es un ejemplo de, bueno, en una solución pasiva se puede poner para un control de baja frecuencia cuando se puede llevar a cabo en función de cómo es la fuente, pero no siempre se puede llevar a cabo. Entonces, lo que comentaba al inicio, recurrimos al control activo del ruido. ¿En qué consiste? Pues esta técnica, que surge alrededor de los años 90, es una técnica activa. Lo que se hace es que se añade una energía acústica. Está basado en el principio de interferencia destructiva. Tenemos un sonido, una onda, que queremos cancelar, y entonces añadimos un sonido que está desfasado, 180 grados desfasado, y se produce una cancelación neta en una zona del espacio. Y para ello necesitamos, bueno, pues una serie de instrumentación, micrófonos, altavoces para generar este segundo campo. Necesitamos también una unidad de control, un pequeño dispositivo digital, bueno, pues para procesar todo el proceso de cancelación. Y este ámbito, bueno, este estudio lo publicó Pedro en un libro que en España ha sido el primer libro y el primer estudio que se hace de control activo del ruido en España, una referencia para todos los siguientes estudios. Nosotros en el instituto hemos aplicado técnicas activas a distintos casos, fundamentalmente siempre intentando optimizar el control y, por tanto, combinando con otras técnicas. Por ejemplo, en el encapsulamiento que veían antes, para un grupo electrógeno, estaba lo que era el cerramiento optimizado para las frecuencias medias altas. El ruido de baja frecuencia del motor pues se propagaba por el tubo de escape, y ahí es donde aplicamos la técnica de control activo, pues con un altavoz, un micrófono, el tubo de escape y una serie de acelerómetros para medir la vibración, y el pequeño circuito, el controlador. Y esto lo que nos permitía era reducir el ruido en el punto donde estaba el micrófono, en el tubo de escape, y bueno, pues la prestación tanto a nivel global, que era percibible, como a nivel de lo que era el espectro, es decir, los tonos, cada uno de los tonos de este ruido, pues se reducía. La absorción, antes lo veíamos, es un panel un panel poroso o un microperforado, si queremos hacerlo un poquito más delgado, y una capa de aire. Pues podemos en esa capa de aire incluir un sistema activo que constaría de un micrófono, un pequeño controlador, un dispositivo digital, y en vez de una pared rígida ponemos un altavoz, o si queremos incluso hacer un sistema más pequeño, ponemos una
un actuador que se llama, que es una placa excitada por una membrana, que es lo que tratamos de demostrar en esta foto. ¿Con esto qué conseguimos? Pues conseguimos mejorar la absorción que obteníamos antes, que solamente pues, era por encima sobre todo de 600 hercios, 1000 hercios. En este caso, con el sistema activo conseguimos mejorar la absorción en baja frecuencia, que es lo que mostramos en las figuras. Tanto a la izquierda el material poroso, que es un poco más ancho, de 8 centímetros, o el material microperforado, que es más estrecho, pero la curva pasiva, que está en roja, conseguimos mejorarla con el sistema activo, pues con las curvas verdes y negras. Y así obtenemos un absorbente híbrido pasivo, pero en toda una gama de frecuencias. Optimizamos la absorción. Estos son ejemplos bueno, pues de técnicas que se pueden tener, que se pueden acometer. Y como resumen, que es el resumen también que recogemos en el libro, es que, bueno, pues como dice la ley del ruido recoge que se trata de un agente contaminante que afecta además a un elevado porcentaje de la población. Tiene efectos nocivos frente a la salud. Sobre todo hemos destacado dos, de los que hablaba antes el doctor Cobo, es la pérdida de audición a niveles altos y tiempos de exposición prolongados, y la molestia, la pérdida de confort, que sobre todo a niveles moderados. Sigue siendo prevalente el nivel, como principal fuente de ruido, el tráfico, pero tenemos una regulación, que esto es lo interesante y lo importante. Destacar que el ruido se puede controlar y tenemos que tener una aplicación de la regulación que está a nivel estatal, autonómica y municipal. Esta regulación hemos visto que está alineada con las recomendaciones de todos los estudios y que nos protege frente a esta molestia y frente a la pérdida de audición. Tenemos que tener en cuenta que, aparte de las actuaciones de los gestores, las actuaciones de planeamiento y de actuación administrativa, existen en complemento la ingeniería acústica, para también poder controlar con las técnicas que les hemos presentado. Y esto sería el resumen más importante. Abordar el control del ruido es muy complejo y requiere una solución multifactorial. Multifactorial porque tiene que implicar a todos los agentes, desde los fabricantes de toda la maquinaria industrial para hacerla más silenciosa, vehículos, como hemos visto. Los gestores son bueno, pues las autoridades que van a hacer todo el diseño, el planeamiento urbanístico. Son también los gestores quienes ponen en marcha las actuaciones administrativas y pueden hacer y velar porque se cumpla la normativa, pero también los usuarios. Todos somos usuarios y tenemos que predicar y hacer buenos usos, buenos hábitos silenciosos, porque también de todos los usuarios depende, pues eso, que el ruido de tráfico disminuya, porque podemos influir en hacer la forma de conducir, por ejemplo, de conducción, está demostrado que influye en el nivel radiado, o sea, en menos acelerones, un nivel menos agresivo, y luego y también bueno, pues hábitos más silenciosos en nuestra vida diaria y en nuestro contacto en general en la ciudad y en la sociedad. Y por último también están implicados pues nosotros como ingenieros acústicos para seguir optimizando todas las técnicas de control. Y esto es todo. Gracias. Magnífico. Realmente muchas gracias porque, bueno, yo creo que todos hemos aprendido mucho, realmente, y sobre todo con esta última reflexión, que este tema del ruido es algo en el que nos implica a todos.
nos implica a todos directamente. No es que sencillamente sea algo externo a nuestras vidas, sino que nosotros mismos estamos, en fin, en nuestras propias vidas. Por ejemplo, el tema de los coches, la manera de conducir, la manera de decir en que vivimos, a qué niveles de decibelios tenemos la televisión, tenemos la radio en nuestras casas, es decir, en fin, entonces, bueno, es algo que realmente, antes de pasar a sus preguntas, tenemos una serie de preguntas de una serie de personas aquí que nos están viendo, pero yo les quiero llamar la atención que, sobre todo como detalle anecdótico, recuerden todas aquellas personas que han visto en fin, aquella película de La naranja mecánica, de Stanley Kubrick, hace muchos años, cómo el ruido, cómo se somete a una determinada persona a través del ruido para un cambio del comportamiento, cuando se le encierra a aquella persona en una habitación y entonces se le somete a un ruido constante para que no pueda dormir, y cambie todos sus hábitos y demás. O sea que esto es un ejemplo extremo, pero que realmente está ahí. Pues bien, tenemos diversas preguntas. En primer lugar, la señora María nos dice, ¿es preocupante el aumento del uso de auriculares para escuchar música en relación a la sordera, por ejemplo? No, dale. Ahí, Pedro. Sí, ahí. Es importantísimo. Es decir, hay un día al año que es el Día de Concienciación sobre el Ruido, creo que es el último miércoles del mes de abril de cada año. Y ahí generalmente se entrevista fundamentalmente también a otorrinos, audiólogos, y hay un incremento, es espectacular el incremento de personas jóvenes que asisten a consultas audiológicas porque empieza a fallar el ruido. Esencialmente, lo hemos comentado antes, es decir, estar sometido mucho tiempo a un ruido de intensidad alta puede pasar de seguro, si estamos, por ejemplo, por debajo de 80 decibelios, a peligroso, digamos, incluso a traumático. Sí que es muy importante. De hecho, me imagino que son conscientes de que por ejemplo, los smartphones tienen limitado el volumen alto y es precisamente para eso, es para proteger a las personas de la audición, el sistema auditivo. Y incluso una cosa que he comentado antes, que es que hay una cosa que está ahora a la vanguardia de la investigación, que son pérdidas de audición ocultas. Pérdidas de audición ocultas son aquellas que no aparecen todavía en la audiometría, pero eso no quiere decir que no haya daño auditivo. Realmente hay un daño auditivo en la interfaz entre las neuronas, las primeras neuronas del nervio auditivo y las células ciliadas internas. De hecho, pueden haber desaparecido el 50-60%, estar dañadas estas sinapsis, estas conexiones, y todavía no aparecen en la audiometría. Entonces, el día que se sepa medir esto con precisión, nos llevaremos la sorpresa de que hay muchísimas personas que tienen mucho daño auditivo a pesar de que su audiometría salga bien. Muy bien. Y también esta persona nos comenta, dice que esto yo creo que lo habéis indicado, las nuevas guías de la OMS de 2018 destacan que el ruido del tráfico aumenta el riesgo de enfermedades de corazón y en base a esto recomiendan no superar los 50 decibelios. Y además también nos comenta, dice como a continuación, las enfermedades del corazón son graves. ¿Ven viable conseguir niveles de menos de 53% de decibelios? Bueno, yo creo que en las ciudades lo que hemos marcado, una de las cosas que yo he mostrado del monitoreo, por ejemplo en Madrid, que es un monitoreo diario, no vemos viable. O sea, alcanzar un 53 decibelios es muy, muy bajo. Es muy, muy bajo. Y en el nivel, de hecho, en lo que yo exponía, en la casa de campo, al nivel nocturno, estaba 45 decibelios. En la casa de campo. De las 31 estaciones de que hemos mostrado, la única que estaba por debajo de 45 decibelios de noche era la casa de campo. Lo voy a volver a poner 44 para decibelios. Sí, que es... El resto, con esa nueva normativa, que es una recomendación de momento de la OMS, estarían todas fuera de control. Yo tengo una recomendación para reducir el ruido. Si hemos visto
que digamos que la fuente fundamental del ruido es el tráfico, esencialmente tráfico rodado, una de las medidas más efectivas para bajar el ruido es bajar la velocidad. Pero vamos, yo recientemente leí un artículo de que se quejaban mucho dentro de la ciudad de Barcelona porque habían bajado de 50 a 30 y que habían puesto muchos radares. Señores, de 50 a 30 seguro que hay una reducción de decibeles de ruido de 10 decibelios. Hay una ecuación empírica que no nos recuerda. Sí, sí, es que... Entonces, ¿estamos a una cosa o estamos a la otra? Si queremos menos ruido, menos velocidad. Por eso es una recomendación que hago encarecidamente, que se respeten los límites de velocidad. Que incluso respetando los límites de velocidad estaríamos ahí en los niveles de ruido. Cuando se exceden esencialmente los niveles de ruido en esas estaciones es porque se están excediendo los niveles de velocidad. Es que además fíjense que esto también se ha expuesto en esta sala, que en una de las, cuando se hablaba por ejemplo del tema del diésel, la gráfica del diésel, se decía que uno de los elementos que ahora es más ruido es el tema de las ruedas. ¿Qué comporta el tema de las ruedas? Hemos de pensar que una máquina que pesa entre 1.500 y 3.000 kilos, pues claro, cuando frena, sencillamente no tan solo está frenando el vehículo, sino las consecuencias de ese frenazo. A mayor velocidad, mayor desgaste de las ruedas, mayores micropartículas que salen del caucho de las ruedas y mayores micropartículas que salen de lo que es el asfalto. Esas micropartículas sencillamente son las que después nosotros respiramos. Y es la que sencillamente hemos de tener en cuenta, como por ejemplo aquí el doctor Xavier Querol, que es un investigador, pues que ahora ustedes verán tanto en La Vanguardia como incluso en la autopista, verán cómo están estas recomendaciones del área metropolitana y demás, pues que nos está diciendo esto. Los vehículos, si ustedes recuerdan, pues hace 20, 30 años, los vehículos diésel, nosotros olíamos el vehículo. Podíamos oler el vehículo. ¿Por qué? Porque las partículas que salían de allí eran unas partículas muy gruesas. Entonces tú las olías. Ahora no olemos ninguna partículas del diésel, pero esas partículas porque son muy finas. Al ser tan finas, ¿cuál es el problema? Las partículas cuando las olíamos no llegaban a los alveolos. Las partículas finas que no lo vemos ahora sí que llegan a los alveolos. Entonces, es lo que dice el doctor Cobo. O estamos una cosa o estamos la otra. O vamos a proteger lo que es la salud, o sencillamente, pero evidentemente la salud comporta cambios, comporta nuevas actitudes. Y en este sentido, pues claro, una de mis preguntas, por ejemplo, era que claro que culturalmente, el ruido, por ejemplo, llevar las ventanillas del coche abiertas con mucho ruido, o por ejemplo tener el ruido de la música muy fuerte, es un elemento, sobre todo en la juventud, ya sabemos que la juventud viene marcada por el sistema hormonal, básicamente, pues sencillamente es como un elemento de, bueno, aquí estoy yo, aquí estamos nosotros, etcétera, etcétera. Pero claro, todo eso después, evidentemente, pasa factura a muchos niveles. Y entonces, en este sentido, el señor Amadeo Pie, además nos hace dos preguntas. La primera, que es la segunda, dice: hay grupos étnicos que a nivel histórico, a nivel genético, tienen una muy diferente sensibilidad a lo que es la pérdida de confort. Por ejemplo, se habla de Japón, que en Japón la pérdida de lo que es el nivel de confort a nivel auditivo es diferente de nuestro nivel auditivo y demás. Entonces, en este sentido, él nos está preguntando, está haciendo la reflexión esta. Y además una segunda reflexión que nos dice, o también pregunta, sobre todo para el doctor Globo, nos dice: el vehículo eléctrico debe reducir mucho lo que es el tráfico rodado, entonces, y por lo tanto el nivel de ruido. Entonces, esta es otra de las opciones importantes de lo que es este elemento, ¿no? Sí, es correcto. Pero hay que tener en cuenta una cosa: las fuentes fundamentales de ruido de un vehículo son ruido del motor y ruido de rodadura. El ruido del motor predomina a velocidades bajas y el ruido de rodadura predomina a velocidades altas. Entonces, es verdad que eliminar el motor en un vehículo va a resolver muchos problemas sobre todo urbana, ¿no?, dentro de las ciudades. Pero a velocidades altas, en las vías, digamos, de circunvalación, ahí no se nota el efecto del motor, porque lo que predomina es la rodadura.
Pero yo insisto en que si se quiere reducir el ruido, hay que reducir los valores límite de velocidad. Entonces, ¿preguntas? Yo tengo una. Felicitarles primero. Gracias. Porque ha sido muy claro y muy bien. No han hecho ninguna diferencia entre ruido de motos y de coches. Y para mí hay diferencia, pero así de percepción no lo sé. Los coches hacen mucho ruido, pero yo creo que las motos en general hacen más. No sé si es por la rodadura, por el tubo de escape sin filtro y sin nada, pero pienso que es otra cosa que debería hacerse hincapié y además ligado un poco a la juventud también, todo esto que se ha ido hablando. Claro. Y otra cosa también a los auriculares, que yo pienso, también es percepción mía, que el ruido se multiplica con más ruido. Es decir, si yo uso auriculares en casa, el volumen es mucho menor que si quiero oír la misma cosa en la calle. En la calle tengo un ruido externo que hace que... Y yo noto en la misma intensidad de ruido, pero creo que esto debe ser mucho más peligroso. Claro. Bueno, la primera pregunta, claro, nosotros siempre se habla de tráfico, ruido de tráfico, que incluye vehículos y vehículos de dos ruedas, sí. Y luego hay que tener en cuenta una cosa. En un vehículo la fuente de ruido que es el motor está encapsulada. Se oye muchísimo menos. Y en la moto está... Es decir, Y si no van con tubo de no escape... hay ninguna medida de pues, control, solamente el claro. tubo de escape. Por lo tanto, es muchísimo más ruidoso una moto. Claro. No, yo solo quería decirles si no habían medido alguna vez a los niños cuando están en el recreo, en fin, sin monitores o con monitores que gritan más que ellos, no lo han medido nunca lo molesto que es para las viviendas que están, digamos, en la manzana, dentro de la manzana. Nosotros como tal no lo hemos medido, pero sí que conocemos de proyectos que ha habido, de proyectos educativos, por ejemplo, en Madrid, pues para poner sonómetros, los famosos sonómetros de ruido que se ponen a veces en las aulas para bueno, pues educar a los niños a no elevar y a no gritar, porque cuando se supera un determinado nivel el sonómetro se pone un semáforo en rojo y empieza a hacer... Es decir, ese tipo de cosas que son más educativas para los niños, pero niveles de contaminación acústica nosotros no hemos medido en colegios. Vale. ¿Y alguna pregunta? ¿No? Y dos preguntas más. A nivel de lo que es la aplicación de toda la normativa, ¿en qué punto estamos aquí? Es decir, realmente las instituciones, ayuntamientos, comunidades autónomas, Estado y demás, están por la labor, porque una de las cosas que, por ejemplo, una de las cosas que se comenta cuando vienen personas extranjeras o nosotros vamos fuera es sencillamente que España es un país muy ruidoso. Que tenemos una forma de vivir muy ruidosa. Entonces, en este sentido, a nivel de lo que es la aplicación, evidentemente hemos de ser conscientes que la normativa son muy recientes, 2005, 2007, es decir, que realmente hace muy poco tiempo que están saliendo las normativas respecto a lo que es esa toma de conciencia de lo que significa el ruido para nuestra salud y demás. Bueno, si quieres empiezo yo, Pedro. A ver, yo creo que la normativa es contundente, existe, la aplicación debe mejorar, en el sentido que creo que las administraciones, y sobre todo lo vemos en las grandes ciudades, pues no responden siempre en la medida en que debería ser, porque bueno, pues se trata de... hay ruidos en las terrazas, eso pasa en Madrid, pasa en Barcelona, no se... digamos que se trata muchas veces de bueno, pues no atender las demandas de los ciudadanos cuando hay unos excesos de ruido y que la normativa es clara en ese sentido. Entonces, bueno, pues sería deseable que por lo menos las administraciones cumplieran más lo que establece la normativa. Yo creo que eso es algo importante. No recuerdo en qué año exactamente, no sé si fue 2005 o 2006, el defensor del pueblo de entonces hizo un informe contundente contra todas las administraciones sobre que tenía que ser mucho más, digamos, estricto en la aplicación de la normativa que existe, que está fenomenal. Es exactamente la misma normativa que existe en toda Europa. Yo voy a decir,
que es la misma que hay en Alemania, la misma que hay. Pero lo que yo creo que hay un déficit, es decir, entre un conflicto de que hay que favorecer a unos u otros, las administraciones siempre tienen que tratar de proteger el derecho al confort, el derecho, y me da a mí la impresión de que no siempre ocurre. Yo siempre cuento la misma anécdota. Yo he estado entre 2015 y 2017 trabajando en Austria, en Medel, y yo recuerdo los compañeros de allí siempre me comentaban que cuando había que hacer alguna celebración de esta de despedida de soltero venían a España, porque exactamente con la misma legislación no podían tener ese comportamiento. Yo vivía en aquella época en Innsbruck, porque allí los cogen y les meten una multa, y sin embargo aquí se les recibe con los brazos abiertos. Tenemos el modelo de negocio de recibir a todos. Aquí vienen a gritar por la noche, vienen a hacer todo, sobre todo a gritar, y se les recibe con los brazos abiertos, exactamente con la misma legislación. Por lo tanto, respondiendo a... Sí. Y es obvio que deja mucho que desear. Y en este sentido, también seguimos un comentario, dice María, siguiendo con el comentario de Amadeu Pie, es interesante que aunque no sea sensible o no se esté molesto por el ruido, se sigan observando efectos sobre la salud en los estudios. Es decir, que cada vez más evidentemente vosotros y evidentemente las personas que están trabajando también en este ámbito están observando esto. Y en todo caso, una última pregunta. En España, todo el mundo evidentemente, pero aquí, ya que estamos aquí, los edificios se construían de una determinada manera. Entonces se construían sobre todo con ladrillo, y además muchos, en fin, si pensamos en los años 50 o 60 o 70 era ladrillo macizo, y después se pasó a lo que era el ladrillo más hueco y demás, y ahora muchas construcciones, muchos edificios se construyen en base a lo que es pladur. Desde vuestro punto de vista, ¿cómo consideráis eso? ¿Esto es una mejora o no mejora? Porque muchas casas, en fin, una cosa que es común, dicen, no, es que nosotros escuchamos todo lo que dicen los vecinos. Entonces... No hemos comentado esa parte, aunque sí se ha citado en una de las figuras por eso. la doctora Cuesta, pero bueno, es decir, antes existía lo que se llamaba el Código Técnico de la Edificación, que se modificó y ahora se llama la norma básica de la edificación. La cosa es muy clara: si tiene que haber 65 fuera y 45 dentro, la vivienda tiene que tener un aislamiento mínimo de 20 decibelios global. Y para eso hay muchas técnicas, es decir, existe tecnología, es decir, que no nos vengan con excusas de que es muy difícil, no, es relativamente fácil conseguir esos aislamientos. Pero de nuevo, es decir, lo que está construido de antiguo, pues eso no se puede arreglar. Bueno, se puede poner aislamiento adicional, pero la construcción nueva se tiene que atener a ese código, a esa norma básica de la edificación, y tienen que garantizar ese aislamiento de 20 decibelios. Y yo insisto que eso se puede hacer muy fácil. Si no se hace, pues entonces ya entramos en el concepto del low cost. Claro. Es decir, que aquí también estamos, en España estamos nos conformamos mucho con eso, que la cosa sea barata, y no pedimos muchas veces calidad. Pero la calidad cuesta. Evidentemente. Es aquello que se dice bueno, bonito y barato, claro. Pues evidentemente no existe. Yo me he alojado, no sé si alguien tiene esa experiencia, en el aeropuerto, en un hotel que estaba en el aeropuerto de Varsovia, y estábamos a 500 o 1000 metros del despegue de los aviones. No se oía absolutamente nada, no se oía. Y cuando estuve en Innsbruck, yo estaba en un edificio donde había un aeropuerto muy pequeñito, entonces sobrevolaban los aviones, se acercaban y nos pasaban por encima a 100 metros. No se oía absolutamente nada. Es decir, existen técnicas de construcción que garantizan un aislamiento extraordinario, pero claro, cuesta. Claro, sí, en fin. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, y sobre todo, evidentemente, muchas gracias a la doctora Cuesta, al doctor Cobo, por esta magnífica conferencia. Esperemos que todos tomamos más conciencia de lo que es esta problemática que nos afecta a todos de manera muy importante. Y les quiero invitar a la próxima conferencia. Acabamos este ciclo de ¿qué sabemos de?, pero iniciamos un ciclo sobre retos de la biomedicina, y el próximo lunes hablaremos de una conferencia realmente muy importante y muy interesante, que es el tema de envejecimiento y salud mental. Es decir,
todo lo que significa el envejecimiento para lo que es el tema de Alzheimer's, demencias, etcétera, al cual, pues desgraciadamente, pues todos estamos expuestos porque el envejecimiento comporta pues una pérdida neuronal, y sabemos que el envejecimiento es aquello que fundamentalmente trae toda una serie de problemas a nuestras vidas. Por lo tanto, les invitamos el próximo lunes y gracias a las personas que están aquí, gracias a las personas que están viéndonos a través del streaming, y sobre todo gracias a la doctora Cuesta, gracias al doctor Cobo, y les animamos a que sigan, en fin, ampliando ese radio de análisis, incluso estudiando a los niños, para poder conocer qué nivel de decibelios están ahí, en fin, y demás. Muy bien, gracias y cuídense. Nos vemos. Gracias a todos. Muchas gracias.